Y el apóstol Pablo siempre hace referencia a este cuerpo, a este. Tóquese el cuerpo. Tóqueselo. Esto es carne. Esto es carne. La carne es el peor enemigo del Espíritu Santo. Dios no tiene enemigo. El diablo no es enemigo de Dios, es siervo. Lo tiene que obedecer. Pero la carne se rebela. ¿Y sabe por qué se rebela la carne? Porque fue condenada a muerte. Cuando Adán tomó la decisión de pecar, porque ya Eva había pecado, Adán lo hizo en forma deliberada. Entonces Dios dice, el castigo para ustedes es mortal. Y va a ser la muerte. Los tuvo que separar de su presencia. Mire que era algo tremendamente grande, porque Adán, cada tarde el Señor venía y conversaba con ellos, y Adán hablaba con Dios, de tú a tú, o de él al Señor. Y Dios le preguntaba a Adán las cosas, y conversaba Adán toda la tarde con Dios. Era extraordinario. Pero cuando Adán pecó porque se dejó seducir por el pecado, y Eva fue engañada, el diablo es astuto, ambos se escondieron. El miedo que nos separa de Dios. El miedo está latente todos los días en nuestras vidas. Por algo la Escritura tiene 366 veces la palabra los demás, porque consideró el año bisiesto que tiene 366 días. Y es para que nosotros cada día no temamos, que nos cuesta confiar en el Señor, nos cuesta. Cuesta mucho creerle a la palabra de Dios, que cuando Él nos habla, nos dice que te va a bendecir, cuesta creerle a Dios. Cuesta. Creemos más las mentiras de Satanás que la verdad de Dios. Entonces Dios dice, mira, con el cuerpo humano no puedo tener comunión, porque me es problema. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, a la verdad la carne está enferma. El problema que ustedes tienen es que no se pueden sujetar a la ley del Espíritu si no tienen un espíritu avivado. Entonces no podían los discípulos de ninguna forma, de ninguna manera, tener conexión con Cristo, debido a que ellos no estaban viviendo en la vida del Espíritu. Más cuando venga el Espíritu Santo, el cual entrará en vosotros, vivirá con vosotros, Él os guiará a toda verdad y justicia, y os hará saber todo lo que yo he hablado. Y entonces tendrán comunión conmigo, sabrán lo que yo determino acerca de la obra y de la iglesia. Y tuvo que ser de esa forma para que viniese el Espíritu Santo a nuestro espíritu regenerado, renovado, y entrara a nuestro ser y pudiéramos comprender las Escrituras, porque no las entendíamos. Usted vio que Felipe andaba con el eunuco, y el eunuco le preguntó, bueno, ¿quién habla? ¿De sí o de otro o de quién? Entonces ahí Felipe tuvo que explicarle que y de repente dice, aquí hay agua, bautízame al tiro. Se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo el eunuco, que era de Etiopía, de la reina de Candace, y se fue muy feliz, y Felipe y se halló en Azoto. Extraordinario la vida del Espíritu. Ahora Pablo nos habla, porque quería hacer esta introducción acerca de lo que cuando uno vive en la carne y cuando la carne se empieza a moverse por el Espíritu, sujetándose a la ley del Espíritu. La carne tiene que sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo. Hay un intermedio entre el cual la carne pelea, es el alma. El alma es el que toma la decisión de servir o no servir a Dios. El alma toma la decisión de pecar y no pecar. El alma es un ente espiritual que está asociado a la carne y asociado al espíritu. Es el ente que Dios puso para que pudiera meterse el espíritu dentro de él y así el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas.
Si el Padre hubiese puesto espíritu nuevo a usted, no habría nacido nunca. Jamás. Y aquí dice el apóstol, cuando uno lleva tiempo en el Señor, ¿qué es lo que se produce? Se produce esto. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cuando uno empieza a entender todas estas cosas, uno sabe que puede pecar, pero ¿qué es lo que va a perder en realidad? Entonces dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, ¿qué viene cuando uno peca? La ira. No de un hombre, sino de Dios. Cualquier pecado que uno haga y no, ejemplo, lo omita y se olvide de que hizo aquella cosa y no lo confesó, Dios está a la puerta de tu hogar. ¿Para qué? Ahí lo vamos a saber. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Cuando no conocíamos a Dios, era normal pecar. Era normal vivir en maldad, mentir, robar, hurtar, hacer todo eso, era normal. Entonces, uno no veía lo malo, cuando tomaba lo ajeno, decía, me lo encontré, pues. No importa que lo encontrara en la casa, no estaba dentro de la casa, estaba afuera, me lo encontré. A alguien se le cayó y se lo llevó. ¿O no? Así era. Entonces, me dio huerto de más. Uno decía otras cosas, palabras soeces, y decía, bienvenido. Entonces, cuando uno está en el Señor, la cosa cambia. Ayer andábamos en el, ¿cuánto se llama? En el Plaza Oeste, y a una señora ahí en el Starbucks se le quedó un paquete con una prenda de vestir. La señora toma a sus hijos, se va, de repente yo voy, me tomo un chocolate, pues las niñas se tomaron de esos congelados, y yo me tomo un chocolate, y de repente miro y veo una bolsa, la tomo y la dejo en el mesón. Le digo, ¿sabe qué? A una persona se le quedó esto. Si la viene a reclamar, se lo pueden entregar. Y a veces daban cosas ahí. Muchas veces que uno sale y se le olvidan los paquetes más pequeños, que son los más importantes. Como a otras personas se le quedan las chaucheras en la casa y tenemos que esperar 2 micros. Y la maleta, de veras, la maleta se le quedó en el bus que había quedado en Pana. Ahora tienen que devolverle la maleta, olvídese. Allá en Curicó, imagínense. Y tienen que devolverle la maleta, donde traía toda la ropa de la niña. Bueno, el cansancio es así, el estrés. Esto nos pasa a nosotros. Ustedes se acuerdan, de repente dice, ¿y cómo se llamaba? Y se le olvidó. ¿O no? Se le olvidó a la niña, ¿eh? A todos nos pasa. ¿A dónde habré dejado esto? Y está al frente tuyo y no lo ves. Y cuando no lo busca aparece. ¿A cuánto le ha pasado eso? Esa es la carne, ¿se da cuenta? Entonces dice, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira. La paciencia, me decía mi cuñada, pero ¿quién tiene paciencia? ¿Qué nos cuesta tener paciencia? Ira. La ira tiene que ser tratada, la ira. De una persona tiene que ser tratada porque la ira lo va a consumir. Todas estas cosas que moran en nuestras vidas, mire, enojo,
malicia, la maldad esa. Blasfemia, un blasfemo hay que tener cuidado. Palabras deshonestas, ejemplo, las soeces o garabatos que se dicen. Que en las personas, en los chiquillos jóvenes, están estas palabras todo el tiempo. Con los que estudian en la U, en la universidad, ellos están llenos de soeces y de palabras así, de ese tipo. Entonces uno tiene que enseñarle a ellos que esas palabras no son adecuadas para los hijos de Dios. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y de sus hechos. Una de las cosas que Satanás ha envuelto a la juventud es en todo este sistema de atracción de vocablo degenerado para atraerlos. Bacán. Bueno, pero ellos tienen otros términos. Entonces, para que uno sea seducido a aquello, los que son de más de edad, los amigos lo invitan a un restaurante, a una picada, para que llegue a ese lugar. A los más jóvenes, a un pub, a una disco, o simplemente en cualquier parte se meten ruido y ahí están todos. Y están todos el día así, la noche. ¿O no? Así es. Entonces, este sistema busca la forma, la manera de atraerte, el mundo. El Señor Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Él dice, pero ¿cómo venció al mundo si no fue derrotado? Él venció al sistema, no lo atrapó a él. Él pudo contra el sistema porque no le tomó amor a las cosas. Se despojó de sí mismo. Que nos cuesta despojarnos de nosotros mismos. Él se despojó. Esa enseñanza nos da a nosotros la impartición de poder lograr la objetividad en el espíritu cuando uno se despoja de esta vieja criatura. Pastor, ¿cómo yo puedo sacar la seducción que viene a mi vida por la mente? La palabra de Dios dice, renovaos en vuestra manera de pensar. Entonces, cuando uno viene el pensamiento, aquí está el asentamiento del alma en el cerebro. Y viene el deseo, porque el deseo para poder cumplirse en el hombre, está la vista y el cerebro, conectado así, pero al calco. Entonces, cuando venga, repréndelo al instante. Y te va a asediar. Y te va a molestar. Y va a estar ahí. Vamos, vamos, vamos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Aunque parezcas loco, hazlo. Tienes que pararte para no dejarte vencer. Porque es una resistencia. Dice, yo voy a pelear con el diablo a patada y combo. No. La palabra es resistir. Resistencia, oponerse. No me voy a sujetar a ti. Yo vivo la vida de Dios en mi corazón. No quiero dejar pensamientos que vienen a la luz. 5 veces a la velocidad de la luz viene a la mente los pecados. Y uno tiene que pelear con ellos, resistirlo. Porque el apóstol Pablo dice, despojado de esta vieja creación. ¿Cómo me despojo de esta vieja creación? Sencillamente con la palabra de Dios. Y despojo al viejo hombre de las pasiones que están en él. Están insertadas porque fue a causa maldecido. Carne no entrará al reino de Dios. ¿Se da cuenta? Pero tenemos que cuidar este cuerpo para que sea transformado. Ahora, ¿qué es lo que viene acerca de la palabra de Dios? Dice revestido del nuevo. ¿Cuál es el nuevo?
revestirse del hombre interior. En usted, cuando creyó, entró una nueva criatura. Usted no se da cuenta. Ese que le gusta cantar. A ese que le gusta orar. A ese que le gusta la palabra, lo quebranta. Ahí usted se da cuenta cuando la palabra hace efecto. ¡Pah! Y usted cambia. Usted no puede, ¿de cuánto se llama? Dejar de tener esa presencia. Anoche yo estaba aquí sentado en la iglesia y de repente vi aquí el grito de un ángel. Lo vi así de reojo. Le dije, está el Señor aquí. Y Satanás es astuto, sagaz, porque él quiere quitar el propósito de ti. En la medida que usted más estudia, la tentación es mayor. A Jesús lo tentaron en todo, pero él le dijo, escrito está. Y Satanás se apartaba de él, pero ahí nuevamente estaba el asedio. Satanás siempre va a estar al asedio de nuestras vidas, siempre, siempre. Ahí va a estar todo el día. A los jóvenes les da todos los placeres que a los jóvenes les gustan desde Adán hasta la fecha. A todos, hombres y mujeres. Usted dice, pero las mujeres son más recatadas. Hoy en día no. Están más desinhibidas, están empoderadas. Está bien que se les respete. Está bien que estén empoderadas. Sí, está bien. Que tengan sus derechos. Pero que no abusen de ellos. Porque van contra el Espíritu Santo. A ver, pastor, ¿cómo es? A ver, explíquemelo bien claramente. Y yo soy mujer, dice. Y quiero saber qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Está escrito lo que tienes que hacer. Se enfermó. Entonces, cuando la palabra de Dios mora en ti, el Espíritu, ¿qué es lo que te hace? Te hace ir a la presencia. Una mujer llena del Espíritu Santo sería una mujer que no se puede estar quieta. Que la palabra de Dios mana de sus labios. Una mujer de oración, una mujer de ayuno. Pastor, me da hambre cuando ayuno. A todos nos da hambre cuando ayunamos. Es la carne. Si a la carne no le gusta ayunar. Pero cuando usted ayuna, se sana. ¿Sabe por qué? Porque libera toxina. Cuando uno ayuna, el cuerpo se regenera. Porque está invadido de químicos. Usted come alimentos y los alimentos son químicos. La mayoría de ellos son químicos. El 90 y tanto por ciento de los alimentos son químicos. Entonces uno bota metales pesados del cuerpo. Y es necesario que uno bote esos químicos del cuerpo. ¿Y sabe para qué? Porque Dios necesita que usted esté puro. Su alma guardada en la presencia de Dios se deleita en Dios. Por eso es tan importante sujetarse a las Escrituras. La mujer se sujeta al hombre por la palabra. La mujer soltera se sujeta a Cristo por la palabra. Y viven en una vida en comunión. Y dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. O sea, la dejada ni la desamparada
será avergonzada, sino que será retribuida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa tanto del hombre como de la mujer. ¿El hombre tiene más responsabilidades? Por cierto que sí. Pero tiene que responder porque es sacerdote. Y le van a pedir cuenta. ¿Qué hizo de su vida? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Es que yo soy el hijo regalón. Aquí no hay regalón. Ninguno. Dios los mira a todos por iguales. Dios no tiene ningún hijo preferido. Si usted ve en la Escritura, Dios contrató hombres trabajadores que estaban a pie de cañón donde Dios quería que estuvieran. Y eso es lo que tiene que hacer el hombre. Esa es la responsabilidad. Estoy cansado. El pastor Moisés nos decía a nosotros, ¿tiene tiempo para dormir? Sí. Entonces tiene tiempo para leer. En estos días hasta las 4 de la mañana leyendo. El pastor Moisés, y me recordaba la palabra del pastor, ¿tiene tiempo? Sí, tengo tiempo. Lee. Entonces cuando uno en esto, uno tiene que moverse. Pero yo estudio, no importa. El estudio produce estrés sano. El trabajo produce estrés malo, porque depende del punto de vista que usted lo vea. Si alguien te asedia en el trabajo, constantemente es malo ese punto de vista porque te están dañando, pero uno debe buscar el rostro del Señor. Por eso, este cuerpo se revela, uno puede amparar en su vida amargura. Recuerde que el diablo ha marcado a cada persona desde el momento que nace. Del momento que nace o viene en el vientre. Porque la madre muchas veces piensa abortar ese hijo. No lo quiere tener. Entonces, dada la circunstancia, porque usted antes de nacer, hasta que nace, y tiene vidas de marcadas por el diablo. Entonces, cuesta ver a Dios como un padre amoroso, cuesta ver a Dios como un padre bueno, porque usted vivió pura desdicha. Entonces acercarse a Cristo, claro que cuesta, porque uno tiene que deshacerse de este viejo que está asociado a esas marcas, donde el diablo lo marcó. Y uno tiene resistencia a la palabra de Dios. Esos muros que están ahí se levantan para que usted no pueda ser feliz. No lograr la dicha. Tuvo un padre sinvergüenza. Hijo creció bajo esa situación. Entonces, uno no sabe a qué se va a enfrentar más adelante, porque no tiene una bola que le diga cómo va a ser el futuro, pero tiene la palabra que tiene lo que usted puede ser o llegar a ser en Cristo. Satanás conoce lo que usted va a ser, un hombre, una gran mujer de Dios, y él se va a la en picada en contra suya. Pero si usted lo resiste, este va a huir. Y no va a marcar su vida. Entonces de repente nosotros pasamos ciclos en nuestras vidas. Empezamos aquí, llegamos acá y retrocedemos. Somos como los ciclos de la lluvia. Se levanta, va a las nubes, cae el agua, cae al río, viene la suciedad con todo para acá, se levanta el agua purificada y vuelve y arrastra sedimentos y se lleva todas esas cosas y somos cíclicos. Porque llegamos a un momento en que no podemos avanzar. Y le pasa a usted que llega a una parte donde ya no puede seguir adelante. Y la palabra de Dios dice que hay cosas que en la vida uno tiene que examinar
una introspección total de uno y ver en qué momento uno cometió un error sin darse cuenta y Satanás se lo llevó. Por eso es tan importante revisar la palabra del Señor que nos dice acerca de esta situación. Mire, pero ahora dice, dejad vosotros también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Un hijo, las madres son bien, ¿cuánto se llama? ¿Cómo se llama el término cuando la mamá desconfía de la que no era? No era. No me gusta esa joven. Si te casas con ella, no te doy la aprobación. ¿Sabes lo que está diciendo la madre a ese hijo? Te maldigo. Vas en contra de mí. No me gusta. Te maldigo. Esa maldición se hace real. Entonces, ¿qué debe hacer la hija para quitar esa maldición? E ir a Dios y revertirla. Pero pastor, ¿cómo? Así como la recibió, se va. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y serán alargados los días de tu vida. Cuando los hijos te mandan condoritos, jóvenes, vienen estas cosas y pasan en la familia. Entonces, debe hacer orar por sus hijos, bendecirlos, aunque tengan la cabeza metida en el hoyo cenagoso, y bendecirlos. Y saber que de ahí Dios los va a levantar. Y no maldecirlos, aunque no les guste ellos. Y uno orar delante de Dios y decir, Señor, yo bendigo a mi hijo, a mi hija, bajo esta circunstancia. Yo no les puedo dar la dirección porque ellos ya la tomaron, pero sí bendecir. Porque Él se va a encargar de ordenarlo. Nosotros no somos Dios. Los hijos que tenemos nos dio a nosotros, nos prestó esos hijos. Son hijos de Él. Entonces, somos sobreprotectores. Y eso es malo, es pecado. Por eso la importancia de estar delante del Señor y buscar esa forma de salir de esta bajeza. Renovar todo el conocimiento que hemos recibido de nuestros padres. No es que sea malo, pero no es de acuerdo a la Escritura. Y si no está de acuerdo, tenemos que eliminarlo. ¿Para qué? Para tomar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando tomamos la palabra de Dios, lo que nos enseña, vamos a estar bajo la voluntad de Dios, justa y perfecta. Y vamos a hacer bendición donde quiera que lleguemos. Nos cuesta entender esto. No es fácil. Los jóvenes se rebelan. Ellos quieren carretear, quieren salir, quieren ir a lugares y se levantan con... ¿Pero por qué? Pues si tengo derecho. ¿Derecho de qué? Allá te está esperando Satanás. Él te espera. Y él te dice, ¿somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Te la tomáis y te la hayáis puesta? ¿O no?
pues, un pitito no te hace el mal. ¿Pero qué? Pero si no seáis tan así. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos de alejarnos. Pare, pare, porque lo único que va a causar es daño contra su vida. Yo conocí un joven, era ingeniero, trabajaba en Endesa, ganaba 2 millones de pesos cuando el sueldo mínimo eran 30.000 pesos. Tenía un departamento bello, una familia bella, sus hijos, yo los conocí a sus hijos, era sobrino de Antonio Santi y cayó bajo las garras del alcohol. ¿Saben lo que le pasó a este joven? Después andaba pidiendo, perdió trabajo, perdió departamento, esposa, hijo, familia, perdió todo. Quedó en la calle. Un día lo encontraron muerto, congelado. ¿Sabe cómo lloraba ese padre? Es así. Las garras de Satanás no te van a soltar hasta verte muerto, en desdicha y desgracia. Pero cuando uno resiste al diablo, como esa alabanza que dice, borracho y cantinero servían a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe hacer, es lo que debe pasar. Cuando tú llegas al Señor, tu vida debe cambiar. Debe cambiar. Y no te dejes arrastrar por el enemigo. Esto es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Las pasiones que me llevan a hacer lo malo. Imagínense, un vaso de alcohol equivale a 40 cucharadas de azúcar. ¿Cuánta azúcar tendrá en el cuerpo? ¿Por qué se daña el hígado? ¿Por qué se daña el páncreas? ¿Por qué se daña? Porque nosotros no nos sabemos cuidar. Después nos vemos viejos, abandonados, dejados. ¿Por qué? Es que Dios no me quiere. Es que nunca escuchaste la voz de Dios. Te resististe. Ahora es que estás en las últimas, aún así Dios tiene misericordia. Y te puede cambiar. No esperemos llegar a tocar al fondo, porque tocar fondo significa que estás pronto a morir. Y hay personas que en ese lugar donde está la persona que tiene cáncer, la persona que tiene enfermedad crónica, dice, ¿por qué no hice lo correcto? La palabra de Dios dice que todo lo que usted ora y come es santificado, aunque tenga el químico que tenga. Dios nos ama a nosotros de tal forma, de tal manera, que Él desea el bien para nuestras vidas y no el mal. Él desea que seamos bendecidos, llenos de la presencia y tomemos decisiones correctas, aunque nos cueste. Y cuando usted la hace, le va bien. En un principio le va a costar que le vaya bien, pero tiene esa bendición de arriba que le dice a usted, siga adelante. Y usted va a notar que de a poco va saliendo de esa dificultad y su vida se le arregla de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Dios está con usted.
el poderoso gigante de Israel, le va a cuidar todos sus bienes, todo lo que usted es, y de repente van a ver el cambio en su vida. Usted ya no va a tener el mal carácter que tiene, sino siempre va a estar sonriendo. Cuesta sonreír. Imagínense que en la consejería le dicen: vea videos chistosos. ¿Qué le digo? El gozo del Espíritu es video. ¿Sabe por qué? Porque usted anda feliz por dentro. Y una persona que lo vea a usted le dice: usted es diferente a los demás porque usted tiene algo especial, que es la presencia. Eso te hace diferente. Eso. Y lograr aquello cuesta, tiene un precio. Tienes que dejar de hacer lo que hacías para hacer lo que Dios quiere que hagas. Amén. Haz lo que nunca has hecho, para que Dios te bendiga en lo que nunca tú has hecho, y que es obedecer a la palabra de Dios, amarla. Michel Sugelim dijo: ama la palabra. Y Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. El Señor dijo: nunca te apartes de este libro. Hermano, coma esta palabra del Señor. Es pero tan espectacular, que usted va a cambiar su amargura. Su pobreza se va a ir. Cuando usted está en la palabra, la pobreza y la ruina se va. Se va. Y si está esa pobreza y esa ruina en su casa, hay que reprenderla. Amén. Hay que reprenderla. Bote sus cachureos para que lleguen cosas nuevas. Cuesta botarlo, viejo. Sirve, lo vamos a vender, nunca lo vende, acumula. Tenemos el mal de Diógenes. Nos gusta juntar cachureo. ¿Para qué? Para tenerlo. Es que me va a servir algún día. No te va a servir para nada. Y el diablo le dice: vamos. Vamos. Amén. El Señor dice: con lo que sirve, con lo que tienes, debes estar contento. Pero a nosotros nos gusta acumular. ¿Te va a llevar al cielo todo eso? ¿A la tumba? Te lo van a botar a la basura. Así que pensemos. Amén, oremos al Señor, demos gracias. Amén. Nos cuesta deshacer. A mí antes me costaba un mundo. Mi esposa me decía: pero bótase por la regalona. Pero andáis como verdejo. Es que la regalona, me siento bien. Hasta cuando el Señor me dijo: bótala. Y empecé a deshacerme de las cosas. No diga que ha sido fácil acostumbrarse a aquello. Hay que hacerlo. Hay que empezar por algo, a cambiar nuestra forma de vida. No acumule cosas. ¿Para qué? Si no se las va a llevar al cielo. Lo que se va a llevar al cielo es su alma y su cuerpo. Vino desnudo, así se va a ir. Amén. Mire, los que pudieron en la pandemia no se llevaron nada. Ni siquiera la ropa. Del hospital al cementerio. Sí. Bien, vamos a orar. Amado Dios, estamos delante de ti. Y a veces, Señor, nos cuesta entender. Nos cuesta comprender las cosas buenas de la vida. Lo hermoso que es estar en tu presencia.
Como dice la alabanza, mejor es estar en tu presencia. En la casa de Jehová, morar por largos días. Ahí estar. Como Ana, esa mujer que era profetisa, que había estado 10 años casada y tenía 80, cerca de 90 y tantos años, y esa mujer estaba ahí, esperando una palabra que le había dado el Señor en su juventud, que vería al Cristo nacer. Vería a ese niño. Un día ese niño vino a este mundo, Señor, gracias. Ese niño creció. Ese niño se bautizó. No tenía para qué bautizarse, pero para cumplir la justicia del Padre, lo hizo. Ese niño un día murió, siendo adulto, y llevó todas tus transgresiones. Llevó todos mis pecados, toda mi iniquidad. Y cuesta perdonarse, cuesta un mundo perdonarse. Es que yo hice esto, yo lo hice, lo llevo en mi ser. Este pecado que hice, aborté, hice esto y esto otro. Y el Señor te quiere decir, yo te he perdonado. Perdónate a ti mismo. Yo te he perdonado todos tus pecados. Y el diablo viene y te dice, no, si el pecado está ahí latente. Y Jesús te dice, yo te he perdonado. Me olvidé que te perdoné. Yo te he perdonado todo. Y vivimos enclaustrados porque Satanás nos enclaustra. Hoy el Señor te dice, yo te saqué de todo. No te entretengas en cosas que no deben ser. Sé libre. Vive libre. Porque vas a ser cambiados, transformados. Vamos a orar un minuto. Y le vamos a decir al Señor lo que cada uno tenga en sí. Y si quiere que ore por él, pase. Solamente voy a orar, lo voy a tocar y voy a hacer una oración general por todos, los que quieran. Pero si usted cree que el Señor ha perdonado su vida, sí, la perdonó. El día en que usted creyó, fue perdonado. Solo el Espíritu Santo quiere salir de su cuerpo que está encarcelado y disfrutar con usted, cenar, comer con usted, estar ahí, alegrarte el día, la noche, el descanso, la vida, en el día de hacerlo así de esta forma. Señor, en esta noche, en este día, esta tarde ya, Señor, produce esto, el querer y el hacer. Bendice a cada uno, porque cada uno ha sido perdonado en la cruz, sanado. Pero la conciencia le dice, tú has pecado. Dígale, Señor, aquellas cosas que omití, que no dije, que no comuniqué, yo te pido perdón. Por esos pecados que omití, para sentirme apto, para sentirme que te estoy agradando. Señor, te pido perdón por no perdonarme a mí mismo, porque tú me perdonaste. Y a veces somos más severos que Dios. Y Dios no quiere que seas severo contigo, sino que te ames como a tu prójimo, a ti mismo ámate. Señor, gracias porque eres bueno. Amén.